Continuemos con el estudio de los principios de cinética química. Para eso vamos a ver ahora la dependencia de las constantes de la velocidad con la temperatura. Tenemos que las velocidades de reacción a menudo dependen de la temperatura y típicamente las reacciones van más rápido a medida que se aumenta la temperatura. La relación entre la constante de la velocidad y la temperatura está dada por la ecuación de Arrhenius, donde tenemos que A en esta expresión es una constante, EA es la energía de activación, R es la constante del gas y T es la temperatura en Kelvin. Tenemos que la gráfica del logaritmo de K versus 1 sobre T puede ser una línea recta con una pendiente que estaría en menos EA sobre R. Este comportamiento se sigue en la mayoría de los casos. Se puede diferenciar con respecto a la temperatura para dar esta otra ecuación, que sería la derivada del logaritmo de K con respecto al tiempo es igual a la energía de activación sobre R t cuadrado. Si se integra esta expresión, entonces podemos llegar a esta ecuación donde este término sale de combinar 1 sobre T1 y 1 sobre T2. O sea, cuando uno hace la integración, considerando que estamos moviéndonos entre una T1 y una T2, entonces este término sería la resta de 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, y entonces finalmente tendríamos una expresión, o sea, multiplicar tendríamos una expresión como esta. Esta ecuación nos va a permitir calcular la constante de velocidad a cualquier temperatura si se conoce su valor a otra temperatura y previamente se ha determinado la energía de activación. Las ecuaciones, como se puede ver, son similares en forma a las que describen la dependencia de la temperatura con la constante de equilibrio, excepto que ahora la energía de activación ha reemplazado a la estampilla estándar de reacción. Veamos más detalles acerca de la energía de activación. Una barrera de energía, llamada energía de activación y señalada como EA, debe ser superada para que ocurra la reacción. Eso es lo que nos está indicando la energía de activación. La ruta o coordenada de la reacción puede considerarse como el acercamiento de los reactivos entre sí, que da como resultado la energía de activación más baja. La diferencia de energía entre los productos y reactivos es el valor de delta E. Como podemos ver aquí está el gráfico que representa las partidas de los reactivos hasta la llegada a los productos con el valor de energía de activación dada por esta loma aquí arriba. Tenemos que para las reacciones simples en fase gaseosa la energía puede calcular en función de la distancia entre los reactivos. Se pueden llevar a cabo cálculos que definen una superficie de energía y se puede determinar el curso dinámico de la reacción en esta superficie de energía. O sea, esto es algo que es un tópico muy importante en el área de cálculos de química teórica para sistemas en reacción. Llegar a obtener este tipo de gráficos con la energía de activación. Se ha desarrollado una teoría que analiza la ruta de reacción en términos también de energía de Gibbs, que es la teoría del estado de transición. El postulado básico es que se forma un estado de transición en el curso de la reacción que está en equilibrio con los reactivos. En la teoría del estado de transición, los reactivos pasan por un estado de transición que tiene una energía de Gibbs más alta que los reactivos y debe superar esta barrera energética de Gibbs para producir los productos. O sea, si queremos pasar de reactivos a productos, entonces deberíamos vencer este valor de energía de Gibbs. En la figura, la diferencia en la energía de Gibbs entre productos y reactivos es el delta G estándar, consistente con los principios termodinámicos. O sea, este delta G estándar que está acá sería el que nos indica la termodinámica. La diferencia de energía de Gibbs entre el estado de transición y los reactivos, que es delta G activado, que se representa con este símbolo, se va a denominar energía de activación estándar de Gibbs. En términos de la teoría del estado de transición, la constante de velocidad se puede escribir así, donde esta va a ser una expresión que va a tener componentes de termodinámica estadística. Como pueden ver, tiene la constante de Boltzmann, la constante de Planck y entonces bueno, y es una expresión parecida a las que hemos visto antes para las relaciones entre
K y energías de activación. Puesto que el delta G de activación o delta G estándar de activación, como esta acá, es igual a delta H estándar de activación menos T delta S de activación, porque al final es un delta G igual delta H menos T delta S, la constante de velocidad se puede cambiar, se puede restablecer de esta manera, como tenemos acá, donde lo que estamos aplicando es propiedades de los exponenciales. Los exponenciales, si los sumamos, pueden convertirse en exponenciales multiplicados. O sea, el exponencial de una suma se puede convertir como dos exponenciales donde estos exponenciales se multiplican. Entonces, como pueden ver, esta expresión es la misma, pero aquí lo que insertamos fue el delta S y el delta H. Tenemos que, en este caso, el delta S estándar activado es la entropía estándar de activación y delta H estándar activado es la entropía estándar de activación. Si se supone que la entropía estándar y la entropía de activación son independientes de la temperatura, entonces puede haber una diferenciación para dar un término como este. Esta conversión de acá, digamos, las conversiones que se están haciendo en esta ecuación no son evidentes, llevarían una matemática con más profundidad que en el libro se está obviando. Pero bueno, creamos que llegamos a una expresión como esta, donde fíjense que tenemos acá el delta H de activación más RT como término acá. Tenemos que esta ecuación nos permite ver que la teoría del estado de transición predice una dependencia de la constante de la velocidad con la T, muy similar a la teoría de Arrhenius que vimos antes, donde energía de activación era delta H estándar más RT. Dado que RT es generalmente pequeña en relación con la entalpía estándar de activación, tenemos que la energía de activación y la entalpía estándar de activación son generalmente bastante similares. Las formulaciones de Arrhenius y del estado de transición no pueden diferenciarse por esta pequeña diferencia en la dependencia de T, ya que tanto la energía de activación como la entalpía estándar de activación pueden depender de la temperatura. Sabemos que la entropía de activación depende de la temperatura si existe una diferencia de capacidad de calor entre el estado de transición y los reactivos. Si se analiza la dependencia de la temperatura de la constante de velocidad en términos de la teoría del estado de transición, es más conveniente hacer gráficos con estos términos, o sea, derivada del logaritmo de K sobre T con respecto al tiempo, igual a delta H de activación sobre RT cuadrado, o esta otra que es más compleja aún, que tenemos derivada del logaritmo de K sobre T con respecto a 1 sobre T, igual a menos delta H de activación sobre R. Una derivación simple de esta ecuación que vimos hace un ratico nos brinda la concentración del estado de transición que definimos como TS, que se puede calcular a partir de esta relación. Fíjense que esto sería como una constante de equilibrio entre el estado de transición y los reactivos. Aquí, esta concentración de reactants representa las concentraciones de los reactivos elevado a las potencias apropiadas para la ecuación estequiométrica del paso elemental. La velocidad de la reacción es la concentración del estado de transición multiplicado por la frecuencia con la que se pasa sobre la barrera de la energía de Gibbs. Ese es el significado de este término. Esta frecuencia de paso sobre la barrera puede derivarse de un análisis de la coordenada de reacción con mecánica estadística y está dada por la constante de Boltzmann por T sobre la constante de Planck. Por lo tanto, la velocidad de reacción se puede definir de esta manera. O sea, sería velocidad de reacción igual a kBT sobre H por concentración del estado de transición. Si sustituimos los valores que tenemos acá, entonces pasa a ser kBTH por reactivos por el exponencial de menos delta G estándar de activación sobre RT. Tenemos que si una reacción pasa por intermediarios, estos intermediarios corresponderían a mínimos en la energía de Gibbs y cada paso elemental tendría su propio estado de transición. Podemos ver un intermediario representado acá. O sea, en este caso tenemos que los reactivos pasan a productos a través de un estado de transición, un intermediario, otro estado de transición, otro y al final los productos. Entonces, el intermediario va a ser un mínimo de la energía de Gibbs en esta coordenada. Tenemos que, como decía acá, bueno, entonces vemos que cada paso elemental tendría su propio estado de transición. O sea, esto sería como un paso elemental.
y este es otro paso elemental, y cada uno de ellos tendría su propio estado de transición. Tenemos que el paso con la mayor barrera de energía de Gibbs es el paso que determina la reacción. Entonces, la mayor energía de Gibbs es el que define cuánta energía hay que suministrar para poder llegar a los productos. Entonces, este es el determinante en este caso, en este ejemplo, este es el determinante de la reacción. La teoría del estado de transición es un método muy útil para correlacionar y comprender los estudios cinéticos. Debido a que el marco de la teoría es similar a la termodinámica, esto produce una forma consistente de discutir las reacciones químicas. La entropía y la entalpía de activación a menudo se discuten en términos moleculares. Debe recordarse que para la cinética, como con la termodinámica, tales interpretaciones deben abordarse con extrema precaución. O sea, tenemos que estos datos estos gráficos, ecuaciones que nos están dando acá, te pueden llevar a formular determinadas hipótesis sobre cómo ocurre a nivel molecular, pero hay que ser muy cuidadoso en cómo se dice, porque esos datos no los dan como tal las teorías que se están abordando. Vamos a ver ahora la relación entre termodinámica y cinética. Para ello debemos comprender que los principios de termodinámica y cinética deben ser autoconsistentes. De hecho, esto impone algunas restricciones útiles sobre las relaciones entre las constantes de velocidad. Para ver cómo se relacionan las constantes de velocidad con las constantes de equilibrio, consideremos el paso elemental que tenemos acá. El paso elemental A más B, dando AB, donde tenemos una constante directa K1 y una constante reversa K2. La velocidad de reacción para este paso elemental sería velocidad igual a menos desaparición de A con respecto al tiempo igual a K1 por concentración de A por concentración de B menos K2, que es la constante reversa, por concentración de AB. Vamos a ver que si tenemos equilibrio, la velocidad de reacción entonces debe ser cero. O sea, en el equilibrio esto se hace cero. Y como esto se hace cero, entonces tenemos que R es igual a cero. Y si R es igual a cero, entonces podemos pasar este término, lo podemos pasar sumando. Y si lo pasamos sumando, entonces podemos después crear, sería el K2 que pasó sumando, lo pasa dividiendo. Y A sobre B pasa dividiendo y nos queda esta expresión. Entonces tenemos que K1 sobre K2, o sea, al R ser 0, nos queda que K1 sobre K2 es igual a AB sobre concentración de A por concentración de B. O sea, concentración de AB sobre concentración de A por concentración de B. Y esto que tenemos acá es la constante de equilibrio, por lo tanto, la constante de equilibrio va a ser igual a K1 sobre K2. Acá, este subíndice E lo que está designando es que estas concentraciones tienen que estar en equilibrio. En este caso, la constante de equilibrio K es igual a la razón de las constantes de velocidad. Podemos ver que se pueden encontrar relaciones similares entre las constantes de velocidad y constantes de equilibrio para situaciones más complejas al establecer la velocidad neta igual a 0 en el equilibrio. Si incorporamos la ecuación anterior al marco de la teoría del estado de transición, entonces obtenemos una expresión como esta, que la constante de equilibrio va a ser igual a la exponencial de menos delta G estándar sobre RT, que es la relación entre los cambios de energía estándar de Gibbs de activación y el cambio de energía estándar de Gibbs para la reacción. Fíjense que acá tenemos los cambios de energía de Gibbs de activación, acá el de la energía estándar de Gibbs para la reacción como tal. Concepto termodinámico, concepto que derivamos del estado de transición, que es un análisis cinético. Veamos el principio de reversibilidad microscópica. Tenemos que se puede encontrar una relación más sutil si se producen ciclos de reacción debido al principio de equilibrio detallado o reversibilidad microscópica. Este principio establece que un mecanismo para la reacción en la dirección hacia adelante también debe ser un mecanismo para la reacción en la dirección hacia atrás, o la reacción dirección inversa. En el equilibrio, las velocidades hacia adelante y hacia atrás son iguales a lo largo de cada ruta de reacción. Esto significa que una vez que hemos encontrado un posible mecanismo para la reacción en una dirección, también hemos encontrado un posible mecanismo para la reacción en la otra dirección. Consideremos el siguiente mecanismo de reacción triangular. De acuerdo con el principio de equilibrio detalladamente, entonces tenemos que se cumple esto. K1 por concentración de A igual a K-1
conservación de B, esto en el equilibrio, K2 de B igual a K menos 2, conservación de C, esto en el equilibrio, K3 por conservación de C igual a K menos 3, conservación de A, esto también en el equilibrio. Y esto lo que está expresando son los equilibrios que van a haber entre A y B, este de arriba, dadas por las constantes K1 y K menos 1, entre B y C, dadas por las constantes K2 y K menos 2, y entre C y A, dado por las constantes K3 y K menos 3. Si los lados derechos de estas ecuaciones se multiplican entre sí y se igualan a los lados izquierdos de las ecuaciones, entonces obtenemos esto de acá. K1 por K2 por K3 igual a K menos 1 por K menos 2 por K menos 3. Por lo tanto, encontramos que las 6 constantes de velocidad no son independientes entre ellas, ni las 3 constantes de equilibrio tampoco. Este resultado puede parecer obvio, pero muchas personas, muchos científicos, muchos investigadores violan el principio de equilibrio detallado en muchos artículos en literatura. Es importante confirmar que este principio se obedece siempre que haya ciclos de reacción. Dicho de manera sencilla, el principio de reversibilidad microscópica dice que hay que tener en cuenta que no es posible incluir en un mecanismo de reacción ningún paso que no pueda tener lugar si la reacción se invirtiera. Veamos ahora velocidades de reacción cerca del equilibrio. Tenemos que la cinética de las reacciones cercanas al equilibrio merece consideraciones especiales. Las leyes de velocidad se vuelven bastante simples cerca del equilibrio y existen métodos que permiten estudiar reacciones muy rápidas cerca del equilibrio. Tenemos un paso elemental que es una reacción reversible de primer orden, como la desnaturalización de proteínas, la transición del estado nativo al desnaturalizado, como esta reacción que vemos acá. O sea, el estado nativo, desde el estado nativo al estado desnaturalizado, dado por las dos constantes, constante directa y constante reversa. Tenemos que la ecuación de la velocidad para este proceso está dada por menos derivada de la desaparición del estado nativo con respecto al tiempo, va a ser igual a constante directa por conservación del estado nativo menos constante reversa por conservación del estado desnaturalizado. Si introducen nuevas variables de concentración, estableceremos cada concentración igual a su valor de equilibrio más una desviación desde el equilibrio. Podríamos decir que la concentración del estado nativo sería la concentración en el equilibrio más una desviación desde este equilibrio, y la concentración del estado desnaturalizado sería igual a concentración del estado desnaturalizado en el equilibrio más una desviación desde el estado desnaturalizado, donde lo que estamos considerando es que estamos en equilibrio, pero que estamos transformando un poco desde el equilibrio ambos estados. Las concentraciones de equilibrio son constantes independientes del tiempo y la conservación de masa requiere que este delta n sea igual a este delta d. O sea, si yo estoy incrementando la concentración del estado nativo, es que estoy disminuyendo la concentración del estado desnaturalizado en la misma proporción. Por lo tanto, estos deltas tienen que ser iguales, pero con signo contrario. O sea, si yo hago aparecer el estado nativo es porque estoy desapareciendo el estado desnaturalizado, y eso es conservación de la masa. Entonces lo que hago es que planteo esta ecuación, pero sustituyendo los valores conservación del estado nativo por el estado nativo más el delta, como definí aquí, y acá el estado desnaturalizado sería lo mismo, pero sustituyendo por el delta que vemos acá, pero lo cambio por el menos delta de n, porque al final tenemos que delta n es igual a menos delta d. Entonces, lo que hicimos acá fue, en vez de colocar acá más delta d, colocamos menos delta n, y tenemos entonces ya delta n en los dos lados, porque sabemos que al final es lo mismo la aparición de este que la desaparición de este otro. Si seguimos transformando esta ecuación, entonces llegamos a esta expresión, donde está constante directa por el estado naturalizado en equilibrio, menos constante reversa por el estado desnaturalizado en equilibrio, más la suma de las dos constantes por el delta de la concentración de n. Finalmente podemos llegar a esta expresión porque tenemos que considerar que al transformar esta expresión de acá, debemos considerar que la constante directa de NE menos
esta constante reversa por D va a ser igual a 0, porque ambas son iguales cuando están en equilibrio. O sea, si estamos en equilibrio, entonces que esto es 0, entonces ellas van a ser iguales. O sea, cuando esto es 0, si estamos en equilibrio, la velocidad se hace 0, entonces KFN es igual a KRD. Si esto pasa, entonces puedo eliminar estos términos y me queda solamente KF más KR por delta N, igual a el cambio de velocidad. Y definimos entonces que esto es igual a delta N sobre tau, donde tau va a ser igual a 1 sobre KF más KR. O sea, KF más KR lo convertimos en 1 sobre tau. Este tau se va a llamar tiempo de relajación. Y podemos entonces integrar esta ecuación que tenemos al final, o sea, menos derivada de delta n con respecto al tiempo, igual a esto, a delta n, delta concentración de n sobre tau, lo derivamos y obtenemos esta ecuación. Esta ecuación va a tener el delta concentración de nativo inicial, que es la desviación de n en su valor de equilibrio cuando el tiempo es igual a 0. Al final, tenemos que el tiempo de relajación se puede obtener fácilmente a partir de datos experimentales si simplemente trazamos el logaritmo de delta n contra el tiempo. O sea, si esta ecuación la transformamos en logaritmo, podemos tener el logaritmo del delta concentración de n con respecto al tiempo, o mejor dicho, con respecto al tau. Tenemos que la constante de velocidad de primer orden que caracteriza la reacción previa, es decir, el tiempo de relación recíproca, es la suma de las dos constantes de velocidad. O sea, esto se plotea con respecto al tiempo, perdón. Y tenemos que la constante de velocidad de primer orden que va a caracterizar a esta reacción va a estar dada por el tiempo de relación recíproco, que va a tener la suma de las dos constantes. Si conocemos la constante de equilibrio, ambas constantes de velocidad se pueden obtener de un solo experimento. Y yo podría montar un experimento de desnaturalización de proteínas, donde yo podría agregar rápidamente una pequeña cantidad de un desnaturalizante, como por ejemplo urea, a una solución. La relación de las proteínas nativas y desnaturalizadas se movería a un nuevo valor de equilibrio, característico de la mayor concentración de urea. Alternativamente, si estudio la desnaturalización térmica, la temperatura podría elevarse rápidamente estableciendo una nueva relación de equilibrio. Esas son maneras de hacer este experimento de desnaturalización. La velocidad de conversión de estado nativo al estado desnaturalizado se puede medir después de cambiar las condiciones experimentales. Y para una reacción de primer orden reversible, el curso del tiempo de toda la reacción va a seguir un exponencial único dada por esta ecuación. Y la constante de velocidad efectiva es la suma de las dos constantes de velocidad. Entonces, ese sería el experimento que yo podría montar y hacer uso de esta ecuación para estudiar la desnaturalización de proteínas. Veamos que se pueden estudiar velocidades cercanas al equilibrio, lo cual es especialmente ventajoso para reacciones de orden superior y mecanismos complejos. Consideremos el paso elemental de una enzima E que se combina con un sustrato S. Tenemos que la ecuación de la velocidad para esta reacción va a ser menos derivada de la desaparición de concentración de la enzima con respecto al tiempo, va a ser igual a KF, o sea, una K directa por concentración de E por concentración de S en el paso directo, menos constante reversa por concentración de ES. Escribamos las concentraciones como la suma de la concentración de equilibrio más la desviación del equilibrio, lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Tendríamos entonces concentración de E, sería la concentración de E en equilibrio, más el delta de la concentración de E. Tendríamos lo mismo para el caso de sustrato y lo mismo para el complejo enzima-sustrato, cada uno transformado por un delta. En este caso, podemos considerar la conservación de masa, que en este caso requiere
que el delta de concentración de E sea igual al delta de concentración de S igual al menos delta de concentración de ES. Entonces, podríamos convertir todos estos términos solamente en un delta E. Si lo convertimos en un solo delta E, bueno, que donde quiera que tengamos un delta S o un delta ES, lo pondríamos un delta E. Considerando que en el caso del delta ES tendríamos que cambiar el signo. Entonces, podríamos tener la expresión de cambio del delta concentración de E con respecto al tiempo es igual a toda esta expresión que ya consideró la inclusión de estos términos. O sea, consideramos la inclusión de estos términos, cambiamos esto por la inclusión de estos términos acá, donde vamos a ver que van a aparecer algún término, va a aparecer algún término que va a tener delta concentración de E al cuadrado, y el delta E va a estar multiplicando todos estos términos acá. Vamos a ver que cerca del equilibrio, la desviación de las concentraciones de sus valores de equilibrio va a ser tan pequeño que podemos despreciar el valor de delta E al cuadrado. Esta simplificación en la ecuación de velocidad resulta de estar cerca del equilibrio. Por ejemplo, si la desviación es un 10%, que es un 0,1, el cuadrado de la desviación es un 1%, que es un 0,01. Además, también podemos considerar que este término KF en equilibrio por concentración de la enzima en equilibrio por concentración de sustrato en equilibrio va a ser igual a KR por concentración de ES en equilibrio. Eso va a estar dado por tener acá esto en equilibrio, esto nos va a dar 0. O sea, la velocidad va a ser 0 en equilibrio, entonces podemos hacer igualar este término a este término, porque este menos este tienen que dar 0. Si eso es así, entonces podemos además quitar este término y hacerlo igual a 0. O sea, eliminamos este término porque está elevado al cuadrado y entonces elevado al cuadrado el delta E va a dar muy pequeño, y eliminamos este término porque en equilibrio tenemos que se va a cumplir que los dos términos van a ser iguales. Entonces podríamos llegar a esta expresión menos derivada de delta E con respecto al tiempo va a ser igual a delta E sobre tau, donde 1 sobre tau va a ser igual a toda esta expresión de aquí, KF por concentración de E en equilibrio más concentración de sustrato en equilibrio más la constante reversa. Entonces, si consideramos que 1 sobre tau es igual a esto, tenemos entonces una expresión nuevamente que podríamos considerar de primer orden. Tenemos que, aunque la reacción de la enzima con el sustrato es una reacción de segundo orden, la ecuación de velocidad está cerca del equilibrio, la ecuación final es la misma que para una reacción de primer orden. De hecho, todas las ecuaciones de velocidad se convierten en primer orden cerca del equilibrio. Esto se debe a que solo los términos que contienen delta C se retienen en la ley de velocidad. Delta C al cuadrado y las potencias más altas C se eliminan. La ecuación se puede integrar fácilmente y el tiempo de relajación se puede obtener de los datos experimentales. Tenemos que tendríamos esta expresión que 1 sobre tau es igual a constante directa por concentración de la enzima en equilibrio más concentración de sustrato en equilibrio más la constante reversa. Si el tiempo de relajación se determina a varias concentraciones de equilibrio, entonces se puede hacer una gráfica de 1 sobre tau contra concentración de la enzima en equilibrio más concentración de sustrato en equilibrio. Gráfico que tenemos acá. En este gráfico, la intersección va a ser igual a constante reversa y la pendiente va a ser igual a constante directa. Fíjense qué conveniente esto. El estudio de las reacciones cercanas al equilibrio ha sido especialmente importante para los sistemas biológicos, ya que ha permitido el estudio de pasos elementales importantes como el enlace de hidrógeno en las reacciones proteolíticas, así como procesos más complejos como la catálisis enzimática y la unión de ligandos a macromoléculas. Como pueden ver, o sea, se basa todo el principio de que si podemos convertir esto en una expresión de primer orden y obtener un gráfico donde convenientemente podemos obtener los parámetros cinéticos con mucha facilidad. Veamos por último lo que se llama cinética de una sola molécula, que es una metodología bastante prometedora y sobre la cual el libro da poca información, pero que igual
es interesante conocer algunos detalles sobre esta metodología. Tenemos que los avances modernos en microscopía óptica que utilizan detección de fluorescencia ahora permiten estudiar la cinética de reacciones de moléculas individuales. Mediante el uso de láseres, el volumen de reacción visto se puede reducir a microlitros para que se puedan detectar moléculas individuales, observando sus propiedades ópticas como fluorescencia. Para sistemas convencionales, la constante de velocidad medida es un promedio de las velocidades de reacción de las moléculas individuales. Si se miden las velocidades de reacción de moléculas individuales, variarán en un amplio rango. Para una reacción simple de primer orden, desde A yendo a B, el vínculo entre las constantes de velocidad del conjunto o sistema y los tiempos de vida de reacción individuales están dados por una relación como esta, donde n tau es el número de eventos cinéticos con vida útil tau. N total es el número total de eventos o vidas observados. Y la K es la constante de velocidad del conjunto. El experimento que se puede montar con esto es medir cientos, a veces miles de vidas de moléculas individuales y luego clasificándolas en rangos, por ejemplo, el número de vidas en el rango de 0 a 1 segundo, de 1 a 2 segundos, etc. Los datos se trazan como una barra gráfico y los puntos, o sea, como este gráfico, que es un gráfico de barras, y los puntos medios de la barra se analizan con la ecuación, como vimos acá. Por lo tanto, los tiempos de reacción de las moléculas individuales pueden estar relacionados con constantes de velocidad convencionales. ¿Qué ventaja tienen las mediciones de moléculas individuales sobre los estudios cinéticos convencionales? En algunos casos se pueden observar reacciones que están enmascaradas por el proceso de promedio. Por ejemplo, considera una molécula que se mueve o reacciona con diferentes sitios en una molécula como el ADN. En los experimentos de conjunto se producirían muchas reacciones diferentes al mismo tiempo. Y clasificarlas todas sería difícil, si no imposible, porque todas las reacciones diferentes se inician en un momento diferente. Sin embargo, con los experimentos de una sola molécula, la molécula reactiva podría agregarse a una sola molécula de ADN para iniciar la reacción. Y la secuencia de reacciones y los eventos en una sola molécula pueden observarse a medida que evoluciona la reacción. La medición de las velocidades de reacción con métodos de molécula único es un campo de investigación en rápido desarrollo y muestra una gran promesa para revelar detalles de los mecanismos de reacción que no se pueden probar con la cinética convencional. Con esto hemos terminado y finalmente les dejo la referencia de todo lo hablado en esta exposición, que todo está en el capítulo 5 del libro que estamos estudiando.